del Señor. Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. En el contexto, nuestro Señor había dicho que si el grano de trigo no caía en tierra y moría, quedaba sin fruto. Pero si moría, llevaba mucho fruto. ¿Y a quién se estaba refiriendo específicamente nuestro Señor al hablar de esta forma? A sí mismo. Él es el grano de trigo, Él es la semilla de Abraham, anunciada desde el principio. Él era quien debía ir a la tumba para que por medio de su muerte muchos vivieran y fuesen salvos. Y luego nuestro Señor continúa aquí, como lo observamos en el versículo 25, con un juego de palabras. Y vimos que dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, aquí nuestro Señor aplica la analogía del versículo anterior. Había dicho que por medio de su muerte llevaría mucho fruto. Ahora llama a los creyentes a seguir su ejemplo, recalcándoles que el aborrecer, tener en poco sus propias vidas o su vida terrenal, es importante para alcanzar la vida eterna. Estas palabras se repiten en los 4 evangelios. Es decir, que son de gran valor e importancia. Y lo primero que leemos en el pasaje y que nos dice es: el que ama su vida la perderá. Esto es, el que tiene en mayor consideración la vida física, la vida ahora, aquel que valora más su vida presente que la vida futura, que la eterna, aquel que aprecia más la vida física que la espiritual y la vida animal que la vida eterna. Aquel que aprecia y valora más su efímera existencia en este mundo perderá la parte más importante de su vida. ¿Perderá qué? Su alma. Y se perderá eternamente. Todo sistema religioso que enseñe que la vida es mejor ahora es una abierta negación del Evangelio y de la obra de Jesucristo. Alguien dijo sabiamente: este mundo es lo más cercano al cielo que conocerán los incrédulos, y lo más cercano al infierno que conocerán los creyentes. La única forma en que una persona pueda tener su mejor vida futuro será ¿cómo?
¿Para quiénes el futuro será mejor? ¿Para quiénes será mejor lo venidero? Para los creyentes. ¿Y para los incrédulos? De ninguna forma. Mientras para el cristiano su mejor vida está por venir. Encontré una frase interesante que me pareció compartirla. El que goza mucho de Dios en esta vida, lleva consigo el cielo por donde quiera que va. El que goza de Dios en esta vida, lleva consigo el cielo por donde va. Pero aquí habla del que ama su vida terrenal, aquella persona que se esfuerza por alcanzar posesiones, bienes de este mundo, riquezas, prosperidad material, aún disfrazándolo de religiosidad. He podido ver muchas personas que aún llamándose cristianas, viven apegados completamente a las cosas de este mundo. Y uno les dice, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien, hermano, bendecido. Bendecido para la gloria del Señor. Bien, bien, en prosperidad, en salud, en victoria. Así dice. Bendecido. Pero ¿será que realmente acumulando riquezas, siendo materialistas, egoístas y viviendo para sí mismos, están obedeciendo la palabra del Señor? ¿Están cumpliendo lo que el Señor dice acá? El que ama su vida, la perderá. El que está amando su vida, a la vez la está perdiendo. El verbo aparece en tiempo presente, es decir, está perdiéndola. Está perdiéndola. Aquel que ama su vida, aquel que se aferra a las cosas de este mundo, aquel que tiene, cuya ganancia, las cosas de este mundo, las posesiones y cosas materiales, está perdiendo la vida eterna. La está perdiendo. Esto es el egoísta y materialista que busca su bien y provecho, que cree que las cosas importantes son las posesiones y los bienes de este mundo, alimento, vestido, placeres. Esa es la persona que está perdiendo su vida. Decía un humorista norteamericano, la felicidad y todo de la vida solo consiste en pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión y una pequeña fortuna. El que piensa de esa forma está perdiendo ¿qué? Está perdiendo su alma, está perdiendo su vida. La está desperdiciando de una manera impresionante. Para muchos el dinero y las posiciones son el centro de su actividad. Invierten sus vidas en conseguirlo. Al amar sus vidas terrenales, están descuidando el bien de sus almas. Están descuidando lo más importante, la eternidad. Obviamente nuestro Señor estaba tratando de disuadir a sus discípulos a que no esperaran cosas buenas en esta vida si le seguían. ¿Qué les promete el Señor a sus discípulos? ¿Qué les dice? ¿Van a tener grandes comodidades? ¿Van a tener grandes privilegios? ¿Por seguirme a mí van a ser felicitados y aplaudidos por el mundo? ¿Van a recibir premios? ¿Recompensas? ¿Qué les esperaría a ellos? Muerte, persecución, padecimientos, sufrimiento, oprobio, negarse a sí mismos al punto de perder sus vidas para hallar la vida eterna.
Debían comprender que el reino del Señor es totalmente espiritual y así contentarse con perder mucho o todo en esta vida a fin de obtener la gloria en la vida venidera. Lejos de prometerles recompensas, el Señor desea mostrarles y decirles a sus discípulos que si realmente le van a seguir, van a perder muchas cosas por Él. Al igual que Él, deben hacerse a la idea de sacrificarlo y entregarlo todo. Nuestro Señor no se reservó nada para sí mismo. Cuando estaba anunciando su muerte, ¿qué dice? Me es necesario, ¿sí?, ir, padecer. El Señor no quiso para sí gloria de este mundo, no quiso nada, Él se negó a todo eso. Aún estando en la condición de Dios, estando en el cielo, se negó a estar allí al lado del Padre, por venir aquí a la tierra a sufrir y a padecer para salvarnos. Y los discípulos deberían hacer lo mismo. Si querían ir en pos de Él, ¿qué debían hacerse? ¿Qué debían hacer? Negarse. Negarse a sí mismos. Morir a su egoísmo. Si querían ver una gran cosecha, si querían ver mucho fruto, debían ir y morir. Buscar la vida por medio de la muerte. De eso hablábamos el domingo anterior. Si la semilla no cae a tierra y muere, no lleva fruto. La vida eterna debe ser la gran meta a la que aspira el cristiano. Y para alcanzarla debe estar dispuesto a renunciar a todo lo demás. ¿Quiénes tienen como meta y objetivo la vida eterna? Creo que todos. Entonces, ¿qué debemos hacer para tenerla? Según lo que estamos viendo y estudiando aquí en esta mañana. Aborrecerla. Aborrecerla. Se dice de un hombre notable en el pasado, quien en otro tiempo había tenido grandes ambiciones mundanas. Y un amigo piadoso le guió a abandonarlas y le compartió del Señor. Luego de pertenecer a la iglesia de Inglaterra, estudiando y preparándose para el ministerio, un día este hombre sintió el llamado del Señor al servicio. Después de enterrar sus ambiciones personales, empezó a ser útil para Dios. Muy difícilmente alguien que ama su vida siendo egoísta y buscando beneficio propio será instrumento en las manos de Dios. Una persona así no puede ser utilizada por Dios. Pocos aborrecen sus vidas presentes al punto de dejar que sean cómodas y agradables. ¿Estaría usted dispuesto a dejar su tierra, a dejar su negocio, a dejar su trabajo, a dejar su familia, por irse a predicar a Cristo a la China o a la parte más difícil del planeta? ¿Estaría usted dispuesto a negarse de esa forma? Dejar todo, es decir, no aprecio nada de esta vida, lo único que anhelo y lo único que espero es llegar a la gloria con mi Señor. Interesante, ¿no? El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Estos son las personas que todo lo tienen por pérdida y basura por amor a Cristo, para servirle. Aquellos que aborrecen su vida y la están guardando para la eternidad. Los que dejan las cosas llamativas de este mundo y menosprecian lo que los demás aprecian y valoran.
los que ponen en un segundo plano sus propios intereses y se preocupan por los valores espirituales y los intereses de otros. Estos son los que están haciendo riquezas, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Aborrecer la vida no significa despreciarla, odiarla, no significa decir, ay, qué familia tan horrible la que me tocó. Tampoco se trata de ser negligente con las responsabilidades. Y muchos pueden decir, ay, es que yo estoy aborreciendo mi vida, por eso no voy al trabajo. No, malas interpretaciones del texto, eso no nos dice. Tampoco es sentir deseo de acabar con su propia existencia, pegándose un disparo, lanzándose al vacío o tirándosele a un tren para que lo arrolle. Eso no es, no se trata de eso. Aborrecer la vida es conocer la palabra de Dios y obedecerla. Es sufrir y soportar las ofensas que nos hacen. Es llevar la cruz de Cristo. Es seguir sus pasos. Es andar como Él anduvo. Y solo cuando empezamos a morir a nosotros mismos, empezaremos a llevar fruto verdaderamente de bendición para Dios y para la eternidad de otros. ¿Quién será el ejemplo perfecto del hombre que aborrece su vida en este mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo más grande. Entonces podemos preguntarnos como creyentes, ¿hemos renunciado a nosotros mismos o todavía vivimos para sí? ¿Hemos tomado nuestra cruz y estamos siguiendo al Señor? ¿O estamos buscando siempre deleitarnos, complacernos y gratificarnos? La única manera de no perder la vida es darla, como nuestro Señor lo hizo. Un famoso evangelista llamado Chris Evans siempre estaba predicando a Cristo y sus amigos le suplicaban que tomara las cosas con calma, pero él siempre contestaba lo mismo: es mejor consumirse que enmohecerse. Cuando Juana de Arco supo que sus enemigos eran muy fuertes y le quedaba poco tiempo, le dijo a Dios: no voy a durar mucho tiempo, así que úsame todo lo que quieras una y otra vez. Eso es perder la vida, eso es aborrecerla, para encontrar y para hallar la vida eterna. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que desee salvarse debe estar dispuesto a entregar su vida. Debe renunciar a su amor propio, a este mundo, a sus riquezas, a los honores, a los placeres y las recompensas. Aquel que ama la vida presente descubrirá finalmente cómo lo pierde todo. El que ama su vida la perderá. Por el contrario, el que esté dispuesto a renunciar a lo más querido en esta vida, si se interpone en el bien de su alma, que esté dispuesto a crucificar la carne con sus pasiones y deseos, descubrirá finalmente que sus pérdidas no son nada en comparación con sus ganancias. Tal vez el camino de la negación parezca una necedad y un desperdicio para muchos. Así como para el necio enterrar la semilla en la tierra es un desperdicio. Pero sin embargo, no habrá alguien que sembrando para el Espíritu deje de segar vida eterna. Debemos estar tan dedicados a vivir para Cristo que en comparación aborrezcamos nuestras propias vidas, renunciando al tirano gobierno de nuestro egoísmo, rechazando todo
deseo de gobernar nuestra propia vida y permitiendo que sea nuestro Señor Jesucristo quien tenga el control. Esa es la persona que aborrece su vida y la hallará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguien desea servir a Cristo y ser cristiano, debe aceptar seguir a su maestro, andar sus pasos, vivir su vida, hacer lo que él hizo y participar de su legado. Así como el soldado sigue al capitán, o como el siervo sigue a su amo, como el discípulo sigue a su maestro, o como la oveja sigue a su pastor, la persona que sigue a Cristo debe estar dispuesta a vivir como Él vivió. Entonces debe esperar cosas buenas en este mundo. Por ahí hace poco leía algo interesante que decía: el gran problema de la cristiandad actual es que muchos quieren vivir en comodidad, en lujos y placeres, en el mismo mundo donde su Señor fue despreciado, humillado y rechazado. ¿Cómo esperamos vivir algo distinto a lo que vivió nuestro Señor si le seguimos? El negarse a sí mismo a favor de otros, servirle y seguirle, significaría andar en el mismo camino en que Él anduvo. La frase condicional que se repite, si alguno me sirve, nos da la idea de que esta es una invitación abierta ¿para quiénes? Para todos. Muchos creían que el Señor Jesucristo solamente había venido a salvar a los judíos, pero aquí en esta frase encontramos que el Señor recibe ¿a quiénes? A todos los que se acerquen a Él de corazón sincero, a todas las personas, a todo el mundo. No importa quiénes sean los buscadores sinceros, el Señor les recibe. Su mensaje es para todos. Entonces debemos de tener cuidado de no crear barreras sociales ni raciales, impidiendo que el Evangelio de nuestro Señor llegue a todas las personas. A veces nosotros decimos, no, a esa persona no le predico porque es rico. A esa persona no le predico porque es poderoso. A esa persona no le predico porque es ignorante. Y tratamos de alguna manera de crear barreras para que el Evangelio llegue a la gente. Pero si miramos, el Evangelio es ¿para quién? Para todos. El apóstol Pablo dice que llenó la misma casa del emperador romano, allá de la guardia pretoriana y todos los que le servían, la llenó del Evangelio de Cristo. Pablo era atrevidísimo. Pablo iba predicando a Cristo por donde iba, y sin importar si le iban a pegar, si lo iban a apedrear, sin importar lo que le pudiese pasar, Pablo iba allá hablando del Señor. Ahora, algo que aparece aquí también en este versículo interesante que me llamó la atención es los posesivos me y mi. Si alguno me sigue, si alguno me sirve. ¿Por qué aparecen esos posesivos? Porque se trata de servirle y seguirle ¿a quién? A Cristo, y no a los hombres. Si creemos que estamos sirviendo a los hombres, o si lo hacemos para los hombres, tal vez terminemos frustrados y decepcionados, porque los hombres no nos van a pagar bien. Pero si servimos para Cristo, de Él obtendremos la recompensa. Sígame,
es un mandato en tiempo presente que describe una acción continuada. Es decir, que ¿cuándo debemos seguir al Señor? Siempre, todo el tiempo. Debe ser una acción repetitiva. Y dice el texto, y luego, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Esta es una hermosa promesa que el Señor hace a sus seguidores. Y es la más grandiosa de todas. A donde yo estuviere, allí también estará mi seguidor. Es decir, que la persona que sigue al Señor, ¿qué recompensa le aguarda? ¿Cuál será su galardón? ¿Cuál será su premio? Estar con Cristo. Verle a Él cara a cara. Estar en su presencia. Honrarle. Bendecirle. Tener comunión con Él. Ese será el todo. Eso será el todo de la vida eterna. Sin Cristo no hay cielo. Entonces el Señor dice, si yo estoy en el cielo, ustedes estarán allí en el cielo. Si después vengo a reinar a la tierra, ustedes estarán conmigo reinando en la tierra. La promesa es que donde yo estoy, ustedes también estarán. Y eso es algo sumamente reconfortante. Su bendita presencia será lo mejor y más hermoso que nos pueda ocurrir. ¿Cuántos anhelan estar con Cristo? Amén. ¿Cuántos le dicen al Señor, ven? Amén. ¿Cuántos están deseando verle pronto? Creo que ese debe ser el deseo primordial de todo creyente. Si usted no desea estar con Cristo, es porque seguramente está amando las cosas de este mundo. Decía un hereje por ahí de esos que se escuchan actualmente, decía que pedirle al Señor Jesucristo que venga pronto era una oración egoísta. Y decía este hombre, son como las ratas allá en el Titanic cuando se estaba hundiendo y buscaban salvarse ellos sin importar si las mujeres y los niños se morían. Y decía que era una oración egoísta porque no pensábamos en la gente que se iba a quedar, en la gente que se iba a perder. ¿Será esto cierto? Realmente nuestra oración debe ser, Señor, ven pronto, amén, sí, ven Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración y debe ser nuestro clamor y debe ser nuestro deseo. El espíritu y la esposa dicen, ven. Queremos estar con Cristo. Pero este hombre decía esto sencillamente porque el negocio que tiene aquí en la tierra le está dando mucho dinero. Entonces, si el Señor Jesucristo viene, pues le pasaba lo de los saduceos y los escribas, se le iba a acabar el negocio. Pero nuestro deseo y nuestra oración debe ser que el Señor Jesucristo venga pronto. Algo que también promete el Señor es la honra del Padre. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, vemos que nuestro Señor buscaba disuadir a sus discípulos de cosas terrenales y materiales, pero sin embargo también les está alentando al mismo tiempo con cosas que deben y pueden esperar, y de seguro las obtendrán. ¿Qué será? Estar con Cristo en la gloria, estar en su presencia y la honra del Padre. Mi Padre le honrará. Ahora podemos ver la sabiduría con la que nuestro Señor Jesucristo habla a sus discípulos. Nunca les promete cosas falsas. Nunca les promete, como lo hizo Mahoma a sus seguidores, comodidad y felicidad terrenal, ¿no?
El Señor Jesucristo les dice que siempre les habla ¿cómo? ¿Con qué? La verdad y con la verdad. Si me quieren seguir, tienen que negarse a sí mismos, aborrecer su vida. Entonces serán mis discípulos. Si están dispuestos a esto, entonces sigan. Ahora, ¿será que esta clase de cristianismo es abrazado por muchos? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que lo que estoy hablando en esta mañana es bien recibido por muchos cristianos en la actualidad? Es demasiado profundo, demasiado resuelto, demasiado fuerte y demasiado real. Servir a Cristo nominalmente y aparentemente es cosa fácil, que satisface a la mayoría de las personas. Pero seguir a Cristo fiel y vitalmente exige más molestias de las que la gente está dispuesta a sufrir. Seguir a Cristo implica, mis hermanos, sufrir, padecer, negarse. Es el camino de la negación. ¿Estaría usted dispuesto a hacerlo? No me responda. ¿Estaría usted dispuesto a ser escarnecido, ridiculizado, a sufrir oposición, a sufrir por parte de su misma familia, a ser rechazado, a ser perseguido? Si seguimos al Señor Jesucristo, ¿de quién viene la alabanza? ¿De los hombres? De Dios. El Padre le honrará. Puede que el mundo deseche nuestro nombre como malo y nos expulse de su sociedad, pero cuando estemos en Cristo y cuando estemos con Él en la gloria, de allí nadie nos podrá sacar. Y esa es la bendita esperanza y maravillosa promesa que tenemos en Él. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En este versículo nuestro Señor Jesucristo muestra la tensión entre su humanidad y su espiritualidad, entre su naturaleza física y su vida espiritual. Acaba de hablar de su propia muerte. Imagínense, el Señor acaba de hablar de su propia muerte. ¿Cómo se debió sentir? Yo no sé cómo se pueda sentir una persona que está hablando de cómo va a morir, pero debe ser difícil. Y más cuando en nosotros siempre está la tendencia a sobrevivir y a preservar esta vida. Pero el Señor aquí acaba de hablar de su propia muerte y viene a Él ese momento en que va a ser separado del Padre, en que el peso del pecado del mundo recaerá sobre Él y enfrenta una agonía a escala cósmica. Los pensamientos de Jesús se centraron en todo lo que tenía por delante, en lo que le iba a venir. Y lo que tenemos aquí fue un diálogo interno que tal vez fue audible para los discípulos. Aquí se ve la naturaleza humana siendo sacudida por una reacción abrumadora. Nuestro Señor estaba tremendamente conmovido, estaba en una reacción física bastante difícil. Emocionalmente, a nivel de su alma, parece ser que estaba como en una crisis. Y dice: Padre,
Mi alma está turbada. Mi alma está turbada. Esto nos demuestra que estaba, ¿qué? Sufriendo. Un intenso y repentino sufrimiento mental y emocional. Ahora, debemos de tener en cuenta que fueron nuestros pecados los que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a ese estado. Si había algo que le atormentaría a nuestro Señor Jesucristo el alma, sería nuestros pecados. Entonces, siempre que debemos hablar acerca del pecado, no debemos disminuir la inmensa gravedad y la culpa que éste ocasiona. El pecado es algo grave, es algo terrible, es algo cruel, intenso, ofensivo. Y todo esto lo recibió nuestro Señor Jesucristo al punto de que llegó a gemir y a clamar: ahora está turbada mi alma. Imagínese, el Señor Jesucristo siendo santo, siendo puro, siendo perfecto, y estaba pensando en aquel momento en donde iba a cargar sobre sí el pecado del mundo. Esto debió haber sido algo sumamente difícil para él. Ahora, por llevar ese pecado, obviamente, ¿qué pasaría con el Padre? ¿Qué pasaría en su comunión tan hermosa que tenía con el Padre? Iba a ser interrumpida. Pero existe una gran diferencia entre la turbación de Jesús y la nuestra. Nuestra turbación se debe a la conciencia de nuestros propios pecados. Cuando estamos turbados es por causa de nuestros propios pecados. En cambio, aquí el Señor Jesucristo estaba turbado por los pecados ¿de quiénes? De todos nosotros. Nuestra turbación se debe a que hemos ofendido personalmente a Dios. La turbación del Señor se debió a que aquellos que le fueron entregados ofendieron a Dios. Nuestra turbación es una mezcla de desesperación, desconfianza y horror pecaminoso. La del Señor no. Nuestra turbación es destructiva y perniciosa, en cambio la de Jesús fue pura, limpia y santa. Con todo, no dejó de ser un estado bien opresivo de preocupación y perplejidad, al punto que nuestro Señor dice: ¿y qué diré? ¿Y qué? ¿Cuál es mi deber? ¿Diré sálvame? ¿Recuerdan qué pidió nuestro Señor allí en Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿podía nuestro Señor Jesucristo pedirle al Padre que hiciera algo en contra de su voluntad? ¿En contra de su propósito? Parece ser que esta fue una oración hipotética, es decir, contemplada, pero no elevada. No fue una oración como tal, sino fue algo que nuestro Señor contempló, pero no elevó. El verdadero valor no indica ausencia de temor, que no se tenga miedo, sino que como Jesús, aunque se tenga de la manera más terrible, se hace lo que se debe hacer. Eso es valor. Nuestro Señor estaba dispuesto a hacer lo que vino a hacer. Entonces no le podía pedir al Padre: sálvame de esta hora. Para esto he venido y para esto he llegado hasta esta hora. Así que se juntaron el horror de la muerte y el ardor de la obediencia. Había un conflicto interno en nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte tan terrible que le esperaba, todo lo que le habría de suceder, o obedecer al Padre
y hacer su voluntad. Y por eso dice, mas para esto he llegado a esta hora. Aquí nuestro Señor somete sus emociones naturales a la voluntad del Padre. Se niega a sí mismo y toma su cruz. Y se dirige decididamente al destino asignado a Él desde antes de la fundación del mundo. Declara su absoluta sumisión a la voluntad del Padre. No rechaza la copa que se le está dando, sino que la bebe en su totalidad. La vida de nuestro Señor se desarrolló de acuerdo al plan divino, desde el comienzo hasta el final. Todo estaba ya designado para Él. Todo estaba predicho. Ahora podemos aplicar esta parte y pensar, Dios seguramente nos demanda cosas no tan fuertes como las que le pidió a su Hijo, ¿no? Pero sí nos pide obediencia, sí nos pide negación, sí nos pide tomar nuestra cruz y seguirle. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a seguirlo? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos? ¿A renunciar a nuestro egoísmo? Ahora, no debemos desanimarnos al pasar por la experiencia que vivió nuestro Señor aquí. Habrán momentos en que también nos sintamos conmovidos. Habrán momentos en que nos sintamos angustiados hasta lo sumo, sacudidos. Pero ¿qué debemos hacer en ese momento? ¿Qué debemos hacer cuando eso nos ocurra? Colocar todo en su soberana voluntad, ir a Dios y decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, no sé qué propósito tienes, pero todo está en tu soberana voluntad y que todo esto sea para tu gloria. Porque terminamos con el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí parece concluir el conflicto y el tormento que le vino a nuestro Señor. Es como si dijera, dejo esta cuestión en tus manos. Haz lo que consideres mejor. Elevó esta oración negándose a sí mismo y entregándose al propósito divino que glorificaría al Padre. Y en efecto dice, estoy pronto para morir. Haz lo oportuno para mostrar tu gloria al mundo. Si debo sufrir, estoy dispuesto aún hasta el punto de soportar los pecados del mundo. Jesús estaba más interesado en que Dios recibiese honra que en su propia comodidad y seguridad. Y después de todo, todas las cosas tienen el propósito y fueron creadas para dar gloria a Dios. Todo tiene que ver con y para la gloria de Dios. No se trata de nuestra gloria, ni tampoco de la gloria del mundo, sino de la gloria ¿de quién? De Dios, del Padre. Si lo único que te queda es un pequeño aliento, úsalo para dar gloria a Dios. Ahora, ¿será que Dios tiene necesidad de nosotros? ¿Será que Dios nos necesita? Dios no tiene necesidad de ningún hombre. Escúcheme bien. Dios no tiene necesidad de usted, ni de mí, ni de nadie. Así que somos el medio y no el objetivo de su gloria. Dios se glorificó a sí mismo
salvándonos a nosotros, pecadores, perdidos, extraviados, impenitentes, ciegos, muertos. Y Dios nos cogió y nos salvó para su gloria. Manifestó toda su grandeza y atributos salvando a pecadores culpables. Nosotros no hacemos ni merecemos nada para nuestra salvación. Qué lejos y equivocados se encuentran los evangélicos que predican y enseñan ese evangelio humanista que gira en torno al hombre, en donde muestran a Dios allá como un mendigo implorándole al hombre que por favor le abra su corazón porque lo necesita, y que sin él no puede ser completamente Dios. ¿Será que esto es lo que enseña la palabra de Dios? De ninguna forma. Como ya lo dije, mis hermanos, y lo repito, Dios no necesita de nadie. Somos nosotros los que le necesitamos a Él. Y la gran manifestación de la gloria profetizada y anunciada sería la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Es decir, que en la redención que Dios obraría en la cruz, recibiría mayor gloria. Dios sería mayormente glorificado con Cristo muriendo en esa cruz. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo todo? Dios. Dios lo hizo todo. Nosotros no colaboramos en nada. Nosotros no hicimos nada. Lo único que pusimos fue nuestro pecado, nuestras maldades, nuestras rebeliones, porque por medio de ellas fue que el Hijo de Dios fue muerto en esa cruz. Pero Dios lo hizo para su gloria. Y me gusta lo que leí en este texto. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios había dicho en el Antiguo Testamento: Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y también el salmista, inspirado